pues sirviéndole al Señor. Dios me ha dado la oportunidad de conocer este gran varón, el pastor Jesús Corrales, el cual hoy me ha hecho esta invitación de compartir con ustedes este tiempo, este espacio. Bueno, con relación a lo que comentaba mi hermano Pastor Jesús, estoy pastoreando la iglesia Hija de Sión, en la ciudad de Cartagena, el barrio de Villahermosa. Hacemos parte de la federación, ahí hemos conocido al Pastor Jesús, su familia. Estamos trabajando en el ministerio más o menos desde el año 2010, en las calles, a donde el Señor nos manda. Y bueno, nos ha permitido crecer de una manera gloriosa para la gloria de Dios. Crecer, digo, en compañía de parte del Señor, porque nunca nos ha dejado solos. Pasamos momentos difíciles, pero ahí ha estado la mano de Dios. Hoy Dios nos ha permitido tener esta bendición, poder ayudar a familias, a jóvenes. Creo que lo más importante del ministerio es poder enseñar de lo que el Señor nos da. Y creo que a veces es necesario recordar todas esas cosas. Compartía con los jóvenes con los cuales estamos trabajando y les decía que en la vida, pues, de una manera secular, todo viene y va, y lo único que podemos tener o podemos considerar propio de nosotros es lo que tenemos en la mente, en el corazón, porque eso no nos lo pueden quitar, eso no nos lo pueden quitar jamás. Y yo creo que, bueno, Dios me ha dado la oportunidad de compartir esta noche con ustedes. El pastor me ha dicho que comparta un poco del libro de Daniel. Y eso lo podemos entender también ahí en el libro de Daniel. Lo que tenemos en nuestra mente, en nuestros corazones, eso es nuestro. Y eso nadie nos lo puede quitar. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el momento, eso es nuestro. Entonces, bueno, gracias al pastor Jesús. Gracias a ustedes por permitirme compartir desde esta manera. Yo creo en un propósito bíblico que donde la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Y yo creo que nos reunimos a través de esta sonda, a través de este medio, aunque estemos en diferentes lugares. Ahí escuchaba a la hermana que estaba en Medellín. Eh, Creo que aunque estemos en diferentes partes, pues estamos unidos por un solo espíritu, unidos en un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Y Pastor Jesús, no sé, usted me dirá Bueno, cuándo comenzamos. una cosa, quiero añadir una cosita más. El pastor Jair es teólogo de filosofía y ciencias religiosas, es capellán, recién graduadito. Qué bendición. Y es un estudioso, yo me identifico con él porque es un varón que estudia y estudia una cosa y la otra y da clases de todas las asignaturas, química, física, matemática, de todo. Entonces Ay, tenemos ante ustedes un varón que estudia, que tiene el Espíritu Santo, que tiene un corazón, como le dije, grandísimo, que lo aprovechemos. Él le estaré dando asignaturas para que también se gane esa bendición. Ya para el segundo periodo, él se va a ganar esa bendición para dar también clases. Bueno, entonces voy a presentar mi pantalla. Vamos a empezar. Pastor Luis me dijo que habían quedado para un tema sobre el horno de fuego del libro de Daniel, pero como esto es una sinopsis, no vamos a profundizar tanto en cada capítulo, porque si no nos vamos a quedar cortos. Una sinopsis quiere decir, es como un panorama bíblico, pero en un panorama de ese libro, ¿verdad? Para que aprendamos en general, no profundizaremos. Lo importante es que tengamos la idea de ese libro, cómo fue escrito, para qué fue escrito, este, cuáles son sus momentos más importantes para trabajar en esa parte del libro de Daniel. Y el libro de Daniel es importantísimo para la revelación de, de las profecías del futuro y de lo que estamos viviendo ahora. Fíjate que el Señor le había dicho a Daniel que cierra esto porque esto será para un futuro.
y séllalo. Pero ese sello ya está abierto para nosotros porque el Apocalipsis va de la mano con el libro de Daniel, con el libro de Isaías y estos profetas que, valga la redundancia, profetizaron lo que fue el milenio y lo que viene para después del milenio. Entonces voy a ir presentando, bendito sea el Señor, la pantalla. Ustedes me van a decir, bueno, una ventana aquí, pantalla de Chrome, aquí está. Me van a comentar si escuchan el audio. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor, amén. Ok. Me comentan si escucha el audio. El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer... ¿Escucharon el audio? Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a concentrarnos bien. Son 10 minuticos de panorama bíblico de Daniel y después va a entrar nuestro pastor Jair. primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David. Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios, y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan, y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra, y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño, y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal, y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro, y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia, y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo, y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte, y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Belsasar.
Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Belsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas dos historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones. Pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el Anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde Él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las 3 historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto. Y eso es lo que estas 3 visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las 2 bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos. Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores.
Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. Pastor, muchísimas gracias. Bueno, luego de haber visto el video, vemos en resumen lo que es el libro de Daniel. Yo creo que es importante para algunos teólogos, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Teniendo en cuenta eso, vemos que muchas personas le tienen miedo al libro de Apocalipsis, pero a veces ese miedo es infundado por el desconocimiento. El libro de Daniel, me llama la atención, está en un lugar específico en la Biblia. Es el número 20, es el vigésimo, el libro vigésimo de la Biblia. Aparece de cuarto, ¿verdad? Entre los profetas mayores, el cuarto y el último libro de los profetas mayores. Contiene 12 capítulos, como lo veíamos allí en el video. Y dentro de esos 12 capítulos, una secuencia sumamente importante, porque considerado, como le consideran muchos en el Apocalipsis del Antiguo Testamento, hay algo que quiero resaltar, lo de 70 veces las 70 semanas. ¿Por qué quiero resaltar? Porque en el video pudimos ver que hay algunas cosas que no coinciden en el tiempo. Pero si nosotros ahondamos y buscamos un poquito en la historia de la nación de Israel como tal, vamos a encontrar que Israel es uno de los países más jóvenes, más recientes, nombrado como nación por las Naciones Unidas. Entonces, en ese orden, algunos teólogos, algunos estudiosos piensan de que la última semana, hablando en términos bíblicos de lo que ve Daniel, el último tiempo es este que se está cumpliendo. Y todo lo que Daniel describe en el libro, en su libro, sus anotaciones, es una profecía. Muchos podían pensar, ¿verdad?, para ese tiempo de Daniel, y algunas se cumplieron con algunos reyes, pero también tiene una connotación espiritual, pensando en el que Daniel lo escribe para que su pueblo, para que su nación, por eso lo escribe tanto en hebreo como en arameo, para que su pueblo, para que su nación, para que Israel no se olvide de su Dios. Pero podemos entender que Dios utiliza esta manera para hablarnos a nosotros,
quienes hemos sido también llamados, ¿verdad?, pueblo santo de Dios. Ahora, no como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel Dios lo formó, dice la Biblia que desde cuando era nada, cuando era cero, una sola persona, Abraham, más a nosotros, dice, nos compró con su sacrificio, nos compró, pagó por nosotros. Entonces, Daniel, no por casualidad, el nombre de Daniel como tal, podemos encontrar también un significado en hebreo, un significado bíblico. El nombre de Daniel viene de Dan, que significa juez o justicia. Y su complemento, la segunda parte, viene de la abreviatura Elohim, que significa Dios. Entonces, podemos entender que el significado de Daniel, ¿verdad?, sería Dios es mi justicia. Ahí hay una connotación maravillosa que podemos encontrar al principio en Daniel. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Hay algo maravilloso. Podemos entender que en las cosas de Dios no existen casualidades, ¿verdad? Y ya Dios estaba enmarcando un propósito en este hombre, Daniel, en este hombre usado por Dios, en este profeta. Y desde pequeño, siendo de un linaje real, siendo príncipe, ha sido formado, se fue formando con la ayuda de Dios, ¿verdad?, en medio de estas cualidades del cual pide el rey opresor o el rey Nabucodonosor. En ese orden, vemos también algo maravilloso. Cuando es llevado a Babilonia, le cambian el nombre, ¿verdad? Le cambian el nombre, ya no se llama Daniel, sino que le colocan un nombre babilónico, Belsasar. Este Belsasar tiene una connotación, que tiene un significado también, ese nombre, que significa que protege al rey, que protege al rey. En medio de su desconocimiento, ¿verdad?, el rey quiere honrar a su principal potestad, a su principal divinidad de Babilonia, babilónica, y por eso le coloca Belsasar. Pero enmarcando todo eso, podemos encontrar allí en Daniel algo maravilloso, una vida consagrada, una vida consagrada. Hoy en día la iglesia cristiana ojalá tuviera la libertad, la facilidad de estudiar a fondo, ¿verdad?, este libro de Daniel, porque ahí podemos encontrar la imagen de Jesús en medio de todo lo que escribe Daniel. Una vida consagrada. Vemos que Daniel, mira las cualidades por el cual fue escogido por el rey de Babilonia. Y esa cualidad la mantuvo hasta el final, la mantuvo intacta. En el video veíamos, ¿verdad?, todo el tiempo, pasaron los 70 años y aún Dios le dice, tu opresión sigue, porque las cosas, ¿verdad?, siguieron en medio de la opresión, en medio de toda la vivencia. Pero hay algo que quiero resaltar, y le pido excusas al pastor si me paso de la hora. Hay algo que quiero resaltar. Además de Daniel, los tres amigos que estuvieron con Daniel, ya lo podemos encontrar allí en el capítulo 3. Dice la Biblia, y ahí lo vimos en el video, que el rey Nabucodonosor levanta una estatua, levanta un ídolo, ¿verdad? Y da la orden de que apenas suenen los instrumentos musicales, todos tienen que humillarse, tienen que doblegarse. Pero estos jóvenes, al igual que Daniel, se mantuvieron esa vida consagrada. Eso lo podemos encontrar allí, ¿verdad? Que aunque son engañados, son llevados delante del rey, aún el rey le hace la pregunta, ustedes no doblaron rodillas, ustedes no saben que fue mi orden. Bueno, parafaseando a todo lo que allí dice. Y estos hombres dan una respuesta maravillosa, a pesar de que son exaltados, a pesar de que están viviendo cómodos, a pesar de que están
de alguna manera deberían estar de pronto agradecidos por la situación que están viviendo, ¿verdad? Ellos le dicen al rey, mi rey, ¿para qué nos preguntas si tú conoces la respuesta? Tú sabes que Dios nos va a librar. Y si así no fuera, tampoco vamos a adorar esas imágenes. Una convicción, una seguridad, una vida consagrada allí en el libro de Daniel. Entonces, podemos compararla de pronto con el día a día de hoy, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros? ¿De qué manera nos... ¿Será que si de pronto, de alguna manera, el sistema nos llena de privilegios como llenó a Daniel y a sus amigos dentro de aquella deportación, colocándoles en estatus de alto gobierno? Y llega el momento en el que se da una situación como esa. ¿Será que tendremos esa misma valentía que tuvieron estos hombres para decir, tú conoces la respuesta, tú conoces la respuesta? Aún Daniel más adelante, ¿verdad? Cuando es llevado al foso de los leones, también le dice, no te preocupes, mi rey, que Dios está conmigo. Entonces, nosotros podemos ver en el libro de Daniel diferentes cualidades. Número 1, usted lo puede encontrar allí en Daniel, capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿verdad? De pronto por el tiempo no lo podemos leer acá. Por favor, micrófono. De pronto por el tiempo no lo podemos leer acá, pero podemos encontrar allí una vida consagrada de estos jóvenes. Podemos encontrar en el libro de Daniel también luz en medio de las tinieblas. Cuando los amigos de Daniel pasan por las pruebas, ¿verdad? Sale una luz, no solamente para ellos, sino para todo el pueblo que estaba allí a su alrededor. Ahí lo podemos encontrar, ¿verdad? Maravillosamente está en el 2 capítulo. De pronto anote la cita, capítulo 2, 20, 22. El triunfo en medio de las pruebas. El triunfo en medio de las pruebas. Parece que es un Dios que por qué permitió la deportación, por qué permitió tantas cosas. Ahí podemos ver en ese triunfo, ¿verdad? Hasta dónde se da a conocer quién es el Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Verdad? El triunfo en medio de las pruebas, capítulo 3, versículo 17, 25. La recompensa del servicio. Y hay algo maravilloso, la recompensa del servicio. ¿A dónde llegó Daniel? ¿A dónde llegó Daniel? ¿Cómo llegó a Babilonia? ¿En qué estado? ¿En qué condición? ¿Verdad? ¿Y hasta qué cargo llegó Daniel? Llegó a ser el primer ministro, llegó a ser el segundo después del rey. Bueno, todo eso a causa de la fidelidad con Dios. Todo eso a causa del estar creyéndole allí a Dios, del estar confiando en Dios, ¿verdad? También encontramos en el libro de Daniel la oración y confianza en Dios. La oración y confianza en Dios. Es algo maravilloso, es algo indescriptible, es algo difícil de entender, porque a ver si nosotros dudamos de lo que vemos, ahora imagínense lo que no vemos. ¿Qué podía ver el pueblo que estaban rodeando a Daniel, los demás hebreos, los demás judíos que estaban allí? La Biblia no lo dice, dice que cuando tenían que arrodillarse o dejar de orar, los únicos que no lo hicieron fueron Daniel y sus amigos. Luego, entonces, ¿dónde estaba el resto del pueblo que también había tenido esa enseñanza, ¿verdad? Por mucho tiempo antes de la deportación. Pero la oración y confianza en Dios. La oración y confianza en Dios. Luego de los 70 años, ¿verdad? El pueblo regresa, pero Daniel se queda. Y aunque Dios le dice, todavía no, tienes que seguir. Daniel sigue confiando en Dios, sigue con esa confianza y esa confianza se manifiesta en la oración o se deja ver en la oración, Este libro maravilloso, podemos encontrar lo que tiene que ver con la confesión de pecados. Daniel se humilla, lo podemos encontrar allí en el capítulo 9, versículo 3 al 19. ¿Verdad? Cómo Daniel reconoce su pecado, reconoce el pecado que lo ha llevado a ese lugar. Y hay algo maravilloso de este libro de Daniel que me impacta, que me llama mucho la atención, es que por la oración, por la confianza,
por la confesión del pecado. Dice la palabra que Dios escuchó su oración. Y aún en ese momento de dificultad, en ese momento de no entender que el porqué de la situación en el momento, Dios manda su ángel. Dios manda su ángel. Y esa frase maravillosa, ¿verdad? A causa de tu oración he venido. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé, de pronto, ojalá tuviéramos la oportunidad de escudriñar un poquito más, de pronto por el tiempo, pero me gozo en el Señor de poder tocar ese tema, ¿verdad? Y ojalá pudiéramos estudiar. A causa de la oración he venido, ¿verdad? Un ánimo de confianza, un toque de fortaleza, un toque de seguridad, un toque de seguridad. También podemos encontrar en eso, ¿verdad? La sabiduría de la conquista de las almas. ¿Por qué la conquista de las almas? Porque yo creo que cuando Daniel es mostrado en la situación que se ve allí, el pueblo, ¿verdad?, puede entender que Dios es real, que Dios existe, que las cosas, ¿verdad?, que Dios ha dicho se van a cumplir, se cumplen y se cumplirán. Dice la Biblia que de esta manera Dios honra, ¿verdad?, la oración de Daniel, porque la escucha, porque se mueve. Entonces, hay algo maravilloso allí en la historia, en el libro de Daniel. Hay algo maravilloso en el libro de Daniel, y es que Daniel tiene la oportunidad de ver, de vivir cuatro reinos, o cuatro reyes, perdón, dentro de una misma nación, dentro de una misma situación. Cuatro tipos de personas diferentes, cuatro reyes, y que cada rey tiene su pensamiento. A Daniel se le da esta oportunidad que de pronto no tienen otros profetas en la deportación, como es el caso de Ezequiel. Ezequiel también fue para ese tiempo, pero en unas condiciones totalmente diferentes. Nosotros podemos encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 9, usted lo puede leer allí y escudriñarlo, el capítulo 9, versículo 24-27, lo que se llaman las 77 semanas. Hay algo profético, y si usted lo va escudriñando, usted se va a dar cuenta de que en lo espiritual, eso que escribe Daniel, quizás en estos tiempos se están cumpliendo, ¿verdad? Los reyes que se levantan, los reyes que han caído, los tiempos, y como les decía, suman el tiempo en el cual Israel estuvo peregrinando porque no tenía lugar de asentamiento, no tenía lugar establecido como tal, no se le consideraba nación o país, hasta que llegó hace poco, ¿verdad? Las Naciones Unidas se reunieron y declararon a Israel y lo dejaron en la situación, en el lugar, perdón, donde está. A partir de ahí comienza ese conteo de esa última semana, llamándolo así como lo dice la Biblia, ¿verdad? Luego, como tal, nos debe enseñar a nosotros que los tiempos se están cumpliendo. El Apocalipsis habla del libro de Daniel, ¿verdad? Porque allí en Daniel está esa revelación. Podemos encontrar esa revelación. Entonces, la última semana, o la semana 70, 7 años, ¿verdad? Para algunos teólogos dicen que ese periodo de tiempo todavía no se ha cumplido. Para otros dicen que se está cumpliendo, Dicen son más o menos los años, ¿verdad? En los cuales de manera exclusiva, ¿verdad?, Dios tiene un trato con Israel. Si nosotros quizás de pronto vemos las noticias hoy, vemos que Dios está tratando con Israel. Todo el tiempo ha estado en guerra, se cumple lo que dice la palabra desde el Génesis, pero en estos tiempos se está dando ese cumplimiento o esa situación exclusivamente con Israel, ¿verdad? Comenzando luego de la venida, bueno, todos somos testigos de todo lo que ha sucedido en Israel. Entonces, el libro de Daniel, considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, es un libro, ¿verdad?, del cual nosotros tenemos que mirar y entender. Miremos la condición de Daniel.
en estos reinados. Pasó de ser amigo, pasó de ser deportado a ser el que descifra los sueños, el que descifra los sueños al gobernador, del gobernador amigo, luego el olvidado, luego nuevamente que sigue descifrando sueños, y así sucesivamente en los diferentes reinados. Este libro de Daniel, en medio de cada una de esas cosas, ¿verdad?, nos muestra también el poder de Dios, también el poder de Dios, cuando, bueno, el pastor Jesús nos hablaba de acerca del foso de los leones, el horno de fuego, ¿verdad? Pero ahí podemos ver la esencia de Cristo, la esencia de Cristo. ¿Por qué? Daniel pertenecía a una familia de la nobleza, había sido llevado cautivo a Babilonia durante la primera invasión de Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando tenía más o menos 16 años. Daniel vivió más de 90 años, vio la caída del reino de Babilonia y el establecimiento del imperio medo-persa. Dice, tuvo elevadas posiciones bajo los reyes de Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro el Grande. Toda la vida de Daniel, desde el momento de su cautividad, transcurrió en la grande y seductora Babilonia. Esto lo quiero resaltar. Lo que Babilonia vendría siendo como Hollywood hoy en día, como ese sueño americano que toda la gente quiere llegar a ese lugar de alguna manera. Bueno, no todo, pero de alguna manera es atractivo, ¿verdad? Era esa ciudad en la antigüedad. Dice, pasó 69 años en la corte, y en esa corte, pues con todos los privilegios, con todas las cosas, con todas las comodidades. Allí vivió una vida irreprensible, ¿verdad? Vemos que Jesús fue tentado, pero vivió su vida irreprensible. Dice, gozando de favores. Aún, bendito sea el nombre del Señor, Daniel, aunque era cautivo, ¿verdad?, ascendió hasta ser el primer ministro de Babilonia. Lo maravilloso de todo esto es que Daniel siempre se mantuvo fiel a Dios. Daniel siempre se mantuvo fiel a Dios. Sabía de quién estaba rodeado, sabía quién lo estaba rodeando, pero siempre se mantuvo fiel a Dios. Pastor Jesús. Bueno, listo. Muchas gracias, mi querido pastor. Vamos a mandarle aquí unos aplausos por esa exposición que hizo del libro de Daniel. Muchas gracias. Pato, si usted quiere, se queda unos 5 o 10 minuticos, o si se quiere poder quedar toda la clase espectacular. Me gustaría que vieras algo que les voy a presentar a los estudiantes. Le pido excusas por haberme pasado unos minutos, pero bueno, aquí estoy. No, para nada. Está bien, no te preocupes. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Que la gracia de mi Señor Jesucristo esté con ustedes. Una alegría nuevamente de estar aquí con ustedes después de el lunes pasado, que estaba en una situación bastante difícil, estaba bastante cansado. Pero bueno, ahí el Señor nos da las fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Aprovecho, les cuento que debemos de terminar ya este semestre, este mes de junio. Debemos ya de terminar. Antes que acabe junio ya debemos de haber terminado este módulo que estamos viendo, sinopsis, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que es la segunda parte, y historia de la iglesia. He estado trabajando en la plataforma, he estado modernizando la plataforma para que sea más accesible a ustedes, para que sea más fácil para ustedes conseguir todo lo que necesitan y materiales de trabajo. Mi hermana Sofía estaba solicitando un material, entonces este material todo lo van a ir consiguiendo en la plataforma, para no estar enviándolo por WhatsApp, porque por WhatsApp se pierde siempre esa información, ¿verdad? Entonces, yo quisiera mostrarle a ustedes, voy a presentar mi pantalla, toda la pantalla la voy a presentar.
Listo. Están mirando la pantalla, ¿verdad? ¿Ya la están viendo? ¿Sí ven la pantalla? Sí, sí, pastor. Ok. Voy a Sí, escribir, señor. voy a escribir el blog que hice, es un blog bastante dinámico. Todos ustedes lo van a poder utilizar de forma muy fácil. Voy a escribir, como lo están viendo, teología y ciencias religiosas, blogspot.com. Yo lo coloqué, esta dirección ya yo la coloqué en el grupo de WhatsApp. Bueno, le voy a dar enter. Bueno, aquí estamos viendo un blog que nos va a ayudar muchísimo sobre teología y ciencia religiosa. Aquí en esta parte voy a ir colocando, ¿verdad? Todo lo que se refiere al trabajo que estamos haciendo acá de teología. Aquí arriba vamos a encontrar nosotros, campus virtual, programa, institución, ¿verdad? Asignatura y contacto. Con más calma ustedes lo van a mirar. Pero le voy a dar clic donde dice asignaturas. Aquí estamos viendo ya las asignaturas de conocimiento en teología y ciencias religiosas. Tenemos aquí el inicio, quiénes somos, escatología, que vamos a ver, antropología, divinidad, homilética, hermenéutica, apologética, ética, teología sistemática y todas las asignaturas que vamos a estar viendo en el transcurso de toda la carrera. Aquí faltan algunas que voy a ir agregando. Vamos a ir a lo que es la historia de la iglesia, ¿verdad? Estamos viendo aquí, le voy a dar clic en historia de la iglesia y me va a mandar de inmediato a la plataforma de historia de la iglesia que ya nosotros comenzamos a trabajarla, pero entonces ya lo vamos a tener incluido todo en un solo. Para conseguir el material de historia de la iglesia, aquí donde dice introducción, índice de temas, yo le voy a dar clic y voy a bajar. Todo esto está siendo grabado. De todas formas, yo sé que a veces son varios pasos y le va a quedar la grabación para que ustedes la vean. Al final vamos a encontrar una plataforma que se llama Classroom. Yo le doy clic en Classroom y me va a abrir, dice unirme a la clase. Aceptar. Ah, entiendo. Lo que pasa es que lo abrí en, en una cuenta que no me está reconociendo. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono y me voy a ir a donde está mi cuenta de Gmail. ¿Ok? De Gmail. Tienes que tener en cuenta de que debes de tener una cuenta de Gmail. Bueno, aquí estoy con una cuenta de Gmail, como estamos viendo aquí este de Gmail. Acuérdense que todo está quedando grabado, ¿no? Vayan a decir, uy, esto está bastante. Bueno, ahí está. Unirme a la clase. Vamos a ver qué me dice. Listo, ya entré. Historia de la iglesia cristiana. Vamos a tener en la primera parte las novedades que se van publicando. Y aquí donde dice trabajo en clase le damos clic. Aquí vamos a ver material de historia de la iglesia. Videos sobre la historia, sobre la iglesia imperial, que es la que nos toca en el día de hoy. Alcance para la asignatura, enlace para la asignatura y tenemos aquí material de estudio de la iglesia. Nada más darle clic y aparece todo el material. ¿Ok? Como les dije, no me voy a detener si entendieron. Esto es bastante fácil. Le voy a dejar el video. Es más, voy a hacer un video exclusivamente para que ustedes sepan entrar. Aquí donde dice nacimiento y resurrección. Yo le voy a dar clic aquí. Vamos a esperar a que cargue.
Y ustedes pueden ver aquí el material que estamos trabajando. Aquí hay 4 diapositivas importantísimas de la línea de tiempo de lo que es la historia de la iglesia. Yo se los voy a presentar directamente desde mi PowerPoint, que me parece mucho mejor. Bueno, ya aquí lo tengo abierto. ¿Todos están mirando? ¿Están visualizando todo? Así es, pastor. Amén, amén, amén. Amén, pastor. Bueno, yo siempre he dicho a ustedes, a mí se me queda más en la mente cuando yo trabajo con líneas de tiempo. Después que veamos las líneas de tiempo, vamos a ver un pequeño video sobre la iglesia imperial. Y después vamos a mirar partes importantes que nosotros debemos tener en cuenta en la iglesia imperial. Pero en estos momentos, yo les voy a dar a ustedes una línea de tiempo desde los inicios de la iglesia, del cristianismo, desde que nace el Señor Jesucristo, hasta la iglesia moderna, que es la que nosotros estamos viviendo. Bueno, aquí vemos el nacimiento y resurrección y apóstol. Entonces aquí vemos en el año 1 nacimiento de Jesucristo. ¿Ok? Después de ese año 1, ¿verdad? Jesús a los 12 años de edad, en Lucas capítulo 2 de 41 al 52, habla de que el Señor Jesucristo, siendo un niño de 12 años, se perdió en el templo, ¿verdad? María y José estaban haciendo su diligencia y se fueron, pensando que él iba en la caravana. Ellos se devolvieron a buscarlo y le terminaron llamando la atención. El Señor lo que le dijo fue: estoy en el negocio de mi padre. Pero el Señor Jesucristo a los 12 años se sujetó a sus padres y no volvió a predicar ni a hacer algo diferente a una vida normal hasta que comenzó sus inicios en el ministerio, ¿verdad? En el año 28, como estamos viendo aquí aproximadamente, todas estas fechas son aproximadas. Jesús y sus discípulos comenzaron a andar, los discípulos de Jesús, a caminar con él. El Señor los llama, le hace un llamamiento. Lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Entonces le comienza a hacer ese llamamiento a cada uno de los discípulos y ellos comienzan a seguir al Señor Jesucristo. Después, en el aproximadamente año 15, aquí tengo un pequeño error, no es año 15, es en el año 30 al año 33, yo eso lo voy a corregir. Viene muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y en sí, Hechos de los Apóstoles marca el inicio de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo que llegó al aposento alto, ¿verdad? Bajó del cielo y llegó al aposento alto y todos los que estaban ahí se llenaron del Espíritu Santo. Sé que todos ustedes conocen ese pasaje bíblico que está en Hechos capítulo 2. Fueron muerte de los apóstoles y persecución. Entonces aquí vemos algo importantísimo. En el transcurso del tiempo o en esta línea de tiempo vemos que en el año 33 la predicación de la palabra de Dios por medio de sus discípulos, cuando en Hechos capítulo 2 cae el Espíritu Santo y ahí comienzan a trabajar los apóstoles y hacer obras misioneras tremendas, ¿verdad? A regar la palabra del Señor. Entonces, la persecución de los discípulos hasta su muerte lo podemos ver en Hechos capítulo 5, versículos del 17 a 21, aproximadamente desde el año 33 hasta el año 100 que los apóstoles mueren. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál fue el último apóstol que murió? Juan. El apóstol Juan. ¿Y Juan cómo murió? ¿Cómo murió él? ¿En qué forma murió?
De vejez. Exacto. Y fue el único que murió de vejez. Los demás fueron martirizados, ¿verdad? Definitivamente. El Señor permitió que Juan muriera de vejez porque Juan Viejo fue que escribió el Apocalipsis y lo exiliaron a una isla llamada Pascua. Entonces, desde el año 100 hasta el año 325, como estamos viendo aquí, hasta el año 325, se vivió una tremenda persecución con los cristianos. Pero ¿qué pasaba? Que entre más los perseguían, más se multiplicaban. Era cosa tremenda lo que estaba ocurriendo. Era una multiplicación de gente que había recibido a Cristo y que estaban dispuestos a morir por el Señor. Pero en el año 325, el Imperio Romano por medio de Constantino el Grande, que es una historia espectacular y que nosotros vamos a ver, Constantino el Grande promulgó como que la religión de Roma, que viene siendo ya la iglesia imperial, y ahí comienza, desde ese momento la iglesia imperial comienza y proclama a los cristianos como la religión mundial. Eso fue en el año 325. Pero en sí, cuando comienza a pasar alrededor de varios años, resulta que en el año 380 después de Cristo se consolida así la religión católica. La religión católica siendo la religión principal del mundo desde Roma, ¿verdad? Ahí sale lo que es el edicto de Tesalónica, convierten a los cristianos en la religión oficial del Imperio Romano. Línea de tiempo de las iglesias cristianas. Bien, pero resulta que eso no termina ahí. En el siglo VI ocurre algo tremendo con la religión católica y esta se divide y eso se le llamó el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. Cuando la religión católica se separa entre el Oriente y el Occidente, es cuando sale lo que en estos momentos se llama iglesia ortodoxa. Yo no sé si ustedes habían escuchado mucho esa palabra. ¿Saben cuáles son las iglesias ortodoxas o que has escuchado sobre las iglesias ortodoxas? Esta hace parte de las iglesias ortodoxas, la separación que tuvo en aquella época la iglesia católica. Y eso se le llamó en aquella época cisma de Oriente y cisma de Occidente. De igualmente, en el siglo XVI, aproximadamente año 1517, viene la famosa reforma protestante liderada por Martín Lutero, ¿verdad? Provoca divisiones definitivamente en la Iglesia Católica. Más adelante, con más calma, que llegamos a ese tema de la reforma, lo vamos a ahondar mucho mejor. Entonces, este fue el inicio real de lo que nosotros somos ahora. Yo siempre me preguntaba, ¿de dónde salimos nosotros los evangélicos? ¿De dónde? Yo quisiera saber la historia. Y cuando comencé a estudiarla me di cuenta que en una línea de tiempo me aclaró muchas dudas, que es la línea de tiempo que yo les estoy presentando y que ustedes pueden conseguir como material en la plataforma. Entonces aquí vemos que en el año 517 comienza lo que es la Reforma Protestante, liderada por el señor Martín Lutero, que fue un monje católico. Monje católico. Nuevamente en el siglo XIX, aproximadamente año 1854, el Papa Pío, ¿verdad?, proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es eso? Resulta que en el año 1854 fue cuando sacan la doctrina de adorar a María. De ahí en adelante hasta el sol de hoy están agarrados en las faldas de María muchas personas. Entonces, este dogma lo sacaron en aquella época. En el año 1962 al año 1965, el Concilio Vaticano II reforma la liturgia y la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se les vino encima ese trabajo que estábamos haciendo o que estaban haciendo los protestantes
con respecto a la predicación de la palabra. En el año 1517, resulta que Martín Lutero inicia la Reforma Protestante con sus 95 tesis, pero de ahí se ramifican varias reformas con los protestantes, que fue en el mismo año 1517. Y aquí lo vemos, la reforma de los protestantes. Le voy a dar clic aquí donde dice ver y me va a mandar para donde está. ¿Cuáles fueron esas reformas? Reforma de Suiza, que fue por el señor calvinista Juan Calvino, ¿verdad? Esta corriente se centró en la soberanía de Dios, la predestinación y la autoridad de la Biblia. Excelente. Los calvinistas enfatizan la disciplina moral y la organización eclesiástica. Les voy a hacer una pequeña pregunta para que no solamente sea yo que hable. ¿Qué quiere decir predestinación? Fuimos escogidos desde antes de la constitución del mundo. Fuimos escogidos. Bendito sea el Señor. Pero ¿por qué fuimos escogidos? ¿Por qué será que fuimos escogidos? ¿Será que el Señor al azar dijo, bueno, Jesús Corrales va a ser salvo? Fulanito no va a ser salvo, sutanito sí va a ser salvo. ¿Será que esa predestinación lo hizo así como al azar? ¿Cómo cree que esa predestinación la hizo el Señor? A ver, mis amados. ¿Será que la hizo al azar? ¿Cómo hizo él esa predestinación? Pastor, pues yo pienso acá, como aquí estamos para aprender, ¿cierto? Claro Entonces, que pues si sí, estoy sin miedo a equivocarse. usted nos ayuda. Claro que sí. Yo pienso que no la hizo al azar, sino que hay una palabra que me ha quedado sonando y la guardo en mi corazón, y es cuando el maestro dice que sus ovejas lo oyen y conocen la voz. Entonces, yo pienso que todo aquel que le cree y le recibe, escucha el llamado y lo acata, lo atiende, lo recibe. Y por eso es ahí donde vemos que pues la gente llega. No es que él dice, no, tú sí, tú no, sino por eso la semilla se esparce y donde caiga, pues si uno la deja que germine, ahí brota, ¿cierto? Aleluya, así es. Esa es la Apocalipsis respuesta. Esa es la respuesta, gloria a Dios. Apocalipsis 3:20 lo dice, ¿no? Que yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me oyes, yo entro. O sea, todos tenemos la oportunidad. Simplemente es escucharlo y dejarlo entrar. Sí. Pero no es porque él hace excepción de personas. Dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y él dice que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sí. Ahora, les voy a complementar algo de lo que acabaron de decir. Y es que la palabra predestinación, tenemos que entonces irnos a una de las cualidades del Señor. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es el alfa y el omega. Y la palabra alfa y omega, comentaba este sábado con unos pastores, en Apocalipsis capítulo 21 dice, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero en el original, en el griego, si nosotros vamos para la palabra alfa y vamos para la palabra omega, la palabra alfa lo que quiere decir sin principio y omega sin fin. Si tú te das cuenta, es algo más profundo y más grande. Quiere decir que Él no tiene principio y Él no va a tener fin. Él es eterno, Él ha sido eterno todo el tiempo. Entonces, Dios, en su infinita poderío, como Él sabe
la persona que va a morir, él sabe que en su visión, en lo que ya él vio, ya él sabe el futuro, él sabe cómo vamos a morir cada uno de nosotros. Y él sabe si nosotros nos mantuvimos firmes hasta el final con él. Porque dice que el que persevera hasta el final va a ser salvo. Y este que persevera hasta el final y es uno de los vencedores que dice la Biblia, entonces esa es la predestinación, que él sabe que fulanito va a morir y va a morir con él. Sutanito va a morir, pero no va a morir con él. ¿Ok? Estos temas son espectaculares, son hermosos para estudiar y para enriquecernos cada día más. Después viene lo que es la reforma inglesa, ¿verdad? En el anglicanismo. ¿Usted había escuchado sobre los anglicanos? La iglesia anglicana. No, Amén. yo no. Esta iglesia fue creada en el tiempo de Enrique VIII. Fundó la iglesia de anglicana en Inglaterra. Es una historia bastante larguita, pero Enrique se tenía que divorciar y la iglesia católica no lo dejaba divorciarse, eran bastante en aquella época la iglesia. Ahora la iglesia católica divorcia 4 veces y casa 5, pero en aquella época no. Y resulta que vino Enrique VIII y creó la iglesia anglicana y sacó a los católicos de Inglaterra. Entonces, ¿qué hicieron los anglicanos? Cogieron bastante doctrina de los protestantes, de Martín Lutero, de Juan Calvino, pero no dejaron de tener la religiosidad de los católicos como la misa, como la hostia. Ellos todavía hacen eso, pero con la diferencia de que no adoran a santos, no adoran a María, se pueden casar, son sacerdotes igualíticos. Tú ves un anglicano y tú crees que estás viendo un sacerdote católico, pero no es así. Tiene el mismo servicio de la misa, tiene todas esas características con la diferencia que le acabo de decir, que ellos no adoran a dioses ajenos, no adoran a ídolos, se pueden casar. O sea, ellos tienen adoptado muchas cosas de Martín Lutero y de Juan Calvino. Y de nosotros, claro está. Hubo otro movimiento, ¿verdad? Que son los heréticos y la reforma holandesa. Pastor, disculpe, y otra cualidad de los anglicanos es que mientras que la Iglesia Católica tiene al Papa como la cabeza, para los anglicanos es el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra en su defecto, Así es. el máximo jerarca de la Iglesia. Así es, mi hermano. Muchas gracias, mi padre. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos unas pequeñas reformas que se hicieron en lo que se respecta a lo que son los protestantes. Bien, vamos a ir terminando la línea de tiempo. Son las 8:19, nos queda tiempito para seguir y mostrarle otras cosas importantísimas de este tema. Entonces, en esta línea de tiempo... Hay un micrófono abierto que está interrumpiendo. Hay un micrófono. Voy a quitar un momento para verificar cuál es. Gloria a Dios. El de Carlos. Ya. Ahora sí. ¿Ya la cerraron? Sí, ya veo que lo cerraron. Listo, vamos a seguir. Bien. Bueno, las religiones y sectas. De toda esta situación que se ha presentado y que se ha ramificado de la reforma protestante del año 1517, imagínate qué poco daño tiene la religión católica. Vayan sacándome ¿quién me saca la cuenta? Año 325 menos año 1517. Vayan sacándome la cuenta.
¿Hay quien va a entrar? No, parece que no. Pastor, repito otra vez, por favor, gracias. ¿Año qué? Ya le digo. Me van a sacar la cuenta. Desde el año 325 hasta el año 1517, ¿cuántos años hay de diferencia? Cojan un cuadernito, apuntan esa fecha. Año 1325 menos año 1517. A ver quién me dice la respuesta. 1192. ¿Cuánto? 1192. 1192 años. La religión católica hasta que llegó el protestantismo, ¿verdad? O sea que cuando la religión católica prácticamente se funda en el año 325, tuvieron que pasar 1192 años para poder entrar a la reforma protestante, por la cual dio paso nuevamente al estudio de las escrituras, porque duraron 1192 años con las escrituras cerradas y prohibidas para las personas. Únicamente los cardenales, el papa podían leerlo. Hasta a veces ni los mismos sacerdotes podían leer las escrituras. Entonces esto lo que hizo fue abrir el entendimiento de aquella época, y Martín Lutero de una u otra forma se metió y buscó la Biblia y comenzó a estudiarla y se dio cuenta de tantos errores que estaban cometiendo en aquella época. 1192 años de oscuridad para tanta gente. Le damos la gloria a Dios que estamos viviendo un tiempo que tenemos la Biblia completa en nuestras manos. Antiguo, Nuevo Testamento, hasta libros apócrifos tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Somos bienaventurados, mis queridos hermanos, bienaventurados. Bien, resulta que desde el año 1517 se comienza a ramificar la religión cristiana y comienzan a dividirse la religión evangélica. Año 1843 aparecen los adventistas del séptimo día. Esta es una clase que yo voy a dar especial para hablar cada uno de estas sectas, ¿ok? Hoy no, esto es una línea de tiempo. Pero resulta que tuvieron que pasar 42 años, y en esos 42 años salen los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová salen de los adventistas. Se dividieron un grupo, ¿verdad?, entre los adventistas y fundaron lo que fue los testigos de Jehová, año 1881. Los testigos de Jehová tienen unas características que ellos han ido evolucionando y cambiando la doctrina constantemente. Pero resulta que antes de que salieran los adventistas, antes que salieran los testigos de Jehová, en el año 1830 aparecieron los mormones. Este es una doctrina que hasta miedo da. Con más calma lo vamos a estudiar. Y en el año 1900 en adelante hasta la actualidad, la iglesia moderna, que es la que nosotros estamos viviendo. Amén. Entonces, esas 4 diapositivas son cruciales, importantes. Descárguenlo, mis queridos hermanos. Guárdenlo en una carpetica. Si es de imprimirlo, imprímanlo. Pero es importantísimo que nosotros sepamos de dónde venimos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Ya por lo menos creo que tienen una idea, ¿cierto? ¿De dónde venimos? Bien. Voy a abrir
acá en Historia de la Iglesia, que es una parte importante que nosotros vamos a trabajar. 8:26, estamos excelentes. Los temas principales de la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia, espérense, estamos acá, ya eso lo vimos la vez pasada, estamos en Imperial, le doy clic en Imperial. Aquí tenemos material de Imperial. Ahora sí, el objetivo es comprender el surgimiento y desarrollo del cristianismo en el Imperio Romano, analizar las persecuciones y el edicto de Milán, es una parte importante del edicto de Milán. Examinar el papel del emperador Constantino, que jugó un papel pero súper importante para poder empoderar, por decirlo así, a la iglesia cristiana en aquel tiempo, que la convirtieron o le pusieron nombre como la iglesia católica. Todo esto fue necesario para que nosotros existiéramos como iglesia protestante. ¿Por qué se crea que se le llama iglesia protestante? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué nos llaman iglesia protestante? Porque no estamos de acuerdo en seguir el ejemplo ni los dogmas de la Iglesia Católica, sino en seguir a Jesucristo y su enseñanza, su doctrina. Muy bien, exactamente. Por eso se llama, cuando Martín Lutero protestó contra esos dogmas, contra esas cosas que ocurrían en la Iglesia Católica, y de ahí en adelante salimos nosotros. Por eso nos dicen protestantes, porque protestamos contra la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Explorar la organización y estructura de la Iglesia primitiva y la influencia del cristianismo en la sociedad y la cultura romana. Aquí vemos lo que es el edicto de Milán. Ya para terminar voy a poner este video y quiero escucharlos a ustedes. No sé si puse aquí preguntas, no las puse. Esto es una clase espectacular. Vamos a poner el video. Este que está aquí. ¿Escuchan el sonido? En el año 313, el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido como Constantino I, promulgó el llamado Edicto de Milán, en el que se reconocía por fin la libertad religiosa en el imperio. Bien. No se escucha nada. No, pastor, no se escucha. Ok. Todo lo que está aquí escrito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar de presentar la pantalla. Me regalan un segundo. Hay varias maneras de presentar la pantalla para cuando a alguno de ustedes le toca hacer una exposición, también aprender a hacer todas estas cosas. Bien. Voy a presentar, ahora sí. Anteriormente, en el 311, el emperador Galerio, que al igual que Diocleciano en su día fue un gran perseguidor del cristianismo, hubo de reconocer su fracaso emitiendo el llamado Edicto de Tolerancia de Nicomedia. Como se escucha bajito, yo recuerdo que lo descargué. Regálenme 2 segundos, por favor. Y con un programa le subí el volumen. Espectacular, que se escucha muy bien. Ya, entonces me regalan 2 segunditos más. Ya estamos por terminar. Importante la historia de la iglesia. Siempre me ha fascinado este tema para que nosotros sepamos definitivamente de las ventanas. Compartir.
¿Lo estamos viendo? ¿Sí lo vemos? Sí, pastor, sí se ve. Bien. Me comentan si lo escuchan. ¿Lo escuchan? En el año 313, el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino. ¿Lo están Sí, escuchando? escucho. ¿Sí lo Sí, escuchan? pastor. Ok. Más conocido como Constantino I, promulgó el llamado Edicto de Milán, en el que se reconocía por fin la libertad religiosa en el Año imperio. 313. Anteriormente, en el 311, el emperador Galerio, que al igual que Diocleciano en su día fue un gran perseguidor del cristianismo, hubo de reconocer su fracaso emitiendo el llamado Edicto de Tolerancia de Nicomedia, que decía en referencia a los cristianos: ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia, porque la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. El Edicto de Milán, que se proclama 2 años después, lo firmaron a la limón Constantino y Licinio, que era por entonces el emperador de Oriente, pero todas las medallas se las llevó Constantino, que para algo los historiadores le llamarían el Grande. Realmente la promulgación de este discutido edicto no convierte, como suele decirse, al cristianismo en la religión del imperio, aunque termina con las persecuciones de los cristianos. De hecho, hay quien pone en duda que Constantino se convirtiese al cristianismo según lo que se puede contemplar en el Arco de Constantino, inaugurado 2 años más tarde del Edicto de Milán, en el 315. En el arco, que conmemora la victoria en la batalla del puente Milvio, que le enfrentó a Magencio en el 312, no aparece ninguna referencia ni señal cristiana. En el año 321, el domingo, entonces día dedicado al sol, fue proclamado por el emperador como día oficial de descanso. Sin embargo, en las monedas que se emitieron durante su mandato acabaría incorporando símbolos cristianos. ¿Fue Constantino realmente cristiano? Es una gran pregunta que se hicieron muchos historiadores. Dice la leyenda que la noche antes de la batalla del puente Milvio, Constantino tuvo una visión y marcó sus escudos con la señal de Cristo. Con este signo vencerás. Esta insignia fue el Labarum, estandarte que los ejércitos del emperador llevarían enhiesto desde entonces. El hecho de que Constantino mantuviese iconografía pagana no debe confundirnos. Constantino patrocinó el cristianismo con la construcción de basílicas como San Juan de Letrán y San Pedro en Roma, o la Basílica de la Natividad en Belén. Lo que sí parece es que Constantino fue prudente y se supo adaptar muy bien al tiempo en el que le tocó vivir. Constantino observó los cultos tradicionales y no se reconoció cristiano hasta el año 314, en la carta dirigida a los obispos reunidos para el Concilio de Arles. A partir del año 324, después de la derrota de Licinio, manifestó su fe en un solo Dios verdadero en distintos textos oficiales. Su profesión de fe fue honesta o interesada. Hoy los historiadores se suelen decantar por lo primero. En esos días del siglo IV había varias versiones del cristianismo circulando por ahí, así que la religión única no era realmente única o una sola. Por eso el obispo Osio de Córdoba, de origen hispano, preocupado porque el cristianismo se subdividiera, convenció al emperador Constantino de que hiciera un concilio, es decir, una reunión de obispos, para que todos juntos decidieran qué aspectos de la nueva fe eran verdaderos y cuáles eran herejías, y así unificar las creencias, digamos, oficiales. El concilio se celebró en Nicea, en la actual Iznik, en Turquía, en el año 325, y en él se estableció el credo, que significa yo creo, una profesión de fe que posiblemente escribió el mismo Osio. Hoy en día el credo se recita en las misas cristianas, y en él se enumera lo que creen los cristianos. Todo lo no incluido en él, o que contradiga lo que se dice, pasará desde entonces a ser herejía, es decir, un error sostenido con pertinacia, según cuenta el diccionario. Entre estos errores, el más importante condenado en Nicea fue el arrianismo, doctrina popularizada por el sacerdote Arrio de Alejandría, que decía que el Hijo fue creado por el Padre, negándole al Hijo carácter divino.
La mayoría de los obispos del concilio negaron que esa doctrina fuera ortodoxa, es decir, recta, y se expulsó a los arrianos de sus obispados. Incluso el emperador Constantino dictó: si se encuentra algún escrito sobre Arrio, podrá ser arrojado al fuego, por lo que no solo se borra la maldad de su enseñanza, sino que no quedará nada para recordarlo. La expulsión de los obispos arrianos trataba a la vez de cortar de raíz la fuente de la herejía contraria a la apuesta imperial por el credo niceno. De todas formas, pasado poco tiempo, se perdonó a los arrianos, que volvieron a sus sedes y siguieron difundiendo sus doctrinas como si tal cosa. De hecho, Jerónimo de Estridón cuenta que Constantino se bautizó antes de morir en el arrianismo. Vaya por Dios. Le administró el santo sacramento Eusebio de Nicomedia, ferviente defensor de la doctrina de Arrio. El mismo Eusebio de Nicomedia que tiempo atrás había sido condenado al exilio por el mismo emperador, después del concilio de Nicea. Arriano o no, la historiografía considera a Constantino el primer emperador cristiano. Tradicionalmente se ha establecido así, hasta el punto que la estatua ecuestre de Marco Aurelio, hecha en bronce, cuya réplica está en la Plaza Capitolina de Roma, ha sobrevivido hasta la actualidad sin ser fundida o destruida, porque antiguamente se pensaba que era una estatua del cristiano Constantino. Por otra parte, y a modo de anécdota, y si se nos permite la ironía, Constantino mandó asesinar a su sobrino, a uno de sus hijos y a su segunda esposa, acciones digamos que poco cristianas, aunque esto sea irrelevante. Arrio murió un año antes que el emperador, en el año 336 en Constantinopla, donde según las malas lenguas fue envenenado por los otros cristianos. Pero a pesar de todo, su doctrina prosperó y Constancio II, hijo y sucesor del emperador Constantino tras imponerse a sus dos hermanos, fue arriano, y no solo eso, sino que envió a Eusebio de Nicomedia, obispo arriano de Constantinopla, a evangelizar al pueblo bárbaro de los godos. Este Eusebio nombró a su vez obispo por primera vez a un godo llamado Ulfilas, que también ejerció de misionero entre estos bárbaros de origen pagano, a los que Roma contrató para defenderse de los hunos. Constancio II murió sin descendencia, y fue proclamado emperador su pariente Juliano, sobrino de Constantino, en el año 361. Intentó sin éxito rebrotar por última vez un agonizante paganismo. Aunque fue educado como cristiano arriano, renegó públicamente de su fe declarándose pagano y neoplatónico, motivo por el cual pasó a la posteridad como Juliano el Apóstata. Su reinado fue breve. Le sucedió Joviano, más breve aún. En el 364, Valentiniano fue elegido emperador. Poco después, nombró a su hermano Valente coemperador de la parte oriental. Valente también fue arriano y parece que, entre otras cosas, se dedicó a perseguir a los cristianos no arrianos. En la época de Valente, los caudillos godos Alavivo y Fritigerno fueron admitidos en el imperio y cruzaron el Danubio junto con unos 200.000 de los suyos, todos muy godos y ahora arrianos. Porque Alavivo y Fritigerno, paganos en origen, se hicieron arrianos y por eso apoyaron a Valente. Y Valente les apoyó a su vez ante Atanarico. El caudillo Atanarico, leal a la tradición germana, no quiso cruzar el Danubio buscando el asilo romano. Junto a unos cuantos leales, acabó refugiándose en los montes Cárpatos sin apearse de su patria. Listo, voy a parar ahí. ¿Quién me puede decir de ustedes cuál es la doctrina principal de los arrianos y por qué se llaman arrianos? De lo que hemos visto en el video. Que decía que Jesús había sido creado quitándole la divinidad. Exactamente, doctrina principal. Que había sido creado por... Tremendo eso, ¿verdad? Y duraron muchísimo tiempo los arrianos. Todavía hay algunos por ahí, pero ya no es una doctrina fuerte como en aquella época. ¿Y por qué se llamaban arrianos? Ese era el nombre del hereje que lo inventó.
Ok, era el nombre de ese obispo, ¿verdad? Que sacó esa doctrina. Excelente. Volviendo a Roma, Flavio Teodosio, natural de Cauca, posiblemente la actual Coca en Segovia, había tratado de unificar la religión del imperio en un solo dogma, condenando el arrianismo y otras sectas emergentes en el segundo concilio ecuménico tras Nicea, el concilio de Constantinopla, del 381, donde se formula la versión definitiva del tema de la Santísima Trinidad, afirmándose: el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, tienen condición divina. Entonces aquí vemos que en el concilio de Nicea estudian esta parte y sacan sobre la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad, como siempre lo han dicho, ha venido de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no todo es malo, tienen unas cosas que ellos estudiaban y se impulsaban por entender. Que nosotros también hemos creído en la Trinidad, pero que sabemos que esta Trinidad es un solo Dios, uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Por eso el arrianismo no cae o no cabe entre la doctrina que nosotros hemos aprendido. Jesucristo, Jesús, el Señor, el Verbo, bendito sea el Señor, ha sido eterno, igual que el Espíritu Santo, igual que Dios. Es el mismo Espíritu, es la misma persona. Es como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y somos la misma persona, somos un solo ser. Amén. Ya de paso que estaban fijando la religión, el Papa Dámaso, que era por cierto de Galaecia, decidió una lista definitiva de libros reconocidos que formarían parte de la Biblia, lo que se conoce como el canon bíblico, organizándose de esta manera: por Osio primero y por Teodosio y San Dámaso después, todos hispanos. La religión católica tal y como la conocemos. Teodosio ordenó ya puestos perseguir el paganismo. Durante su mandato se clausuraron templos paganos, la orden de las vírgenes vestales apagándose el fuego eterno del templo de Vesta, el oráculo de Delfos, los Juegos Olímpicos, hasta 1896 no volverían a celebrarse, y por supuesto cualquier iglesia arriana. ¿Terminó esto con el arrianismo? Pues más bien no, porque como los godos eran arrianos, ambas versiones del cristianismo siguieron conviviendo en lo que antes había sido el Imperio Romano, tolerándose mutuamente, hasta que el nuevo rey arriano, el hispano-godo Recaredo, se convirtió junto con los demás visigodos al catolicismo en el año 589, 200 y pico años después del Edicto de Tesalónica. Firmó el acta del Tercer Concilio de Toledo como Flavio Recaredo. ¿Unificó esto por fin a la religión católica? Pues tampoco, pero eso ya es otra historia. Bueno, cosa tremenda, ¿verdad? La Iglesia Católica ha tenido divisiones, ha tenido concilios arriba, concilios abajo. La palabra concilio es que se reunían para poder estudiar, cada uno estudiar las doctrinas, que lo que actualmente ya está escrito y eso ya no se ha modificado, no ha habido, aunque hubo una modificación en el año 1947 aproximadamente, y en esas modificaciones nosotros la hemos visto, ¿verdad? Ahora tú te das cuenta que de pronto en esta era, siglo XXI, vemos ya que los curas o los padres o los sacerdotes hasta oran como nosotros, predican como nosotros, se han ido, como dice, se han ido modernizando al ver que mucha gente se le ha salido y se ha ido al protestantismo. Hasta ayuna, vigilan. ¿Cómo? Ah, sí, ayunan, vigilan, hasta hablan en lengua. Hasta hablan en lengua. Yo he visto en las redes sociales a un padre que se llama el cura Toro. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado, lo ha visto? Sí, señor. El cura Toro. Bueno, yo nunca me pondría a debatir con él. Nunca. Dice la Biblia que no tiremos las perlas a los cerdos. Y este varón está entrenado tremendamente, porque eso no duró ni 1 ni 2 años, muchísimos años entrenándose
para poder atacar a los pastores, a los evangélicos, a todo lo que nosotros estamos militando, y lo hace de tal manera y tal astucia que engaña a los pobres incautos y hasta los mismos pastores los enreda. Entonces, como tiene su público es católico, lo tiene de su lado y pone a los evangélicos ahí para debatir. Aunque han habido unos evangélicos, unos pastores con conocimiento tremendo que no ha podido reputar, pero es una cuestión de que yo no lo haría, porque él lo está haciendo para que vean que están mal o para que vean que él gana los debates. Una cosa que yo no haría nunca. En vez La de palabra no se hizo para contender. eso, no se hizo para contender. Entonces hemos visto hoy la iglesia imperial. La iglesia imperial. Al principio lo que vimos fue la iglesia primitiva, ¿verdad? Después de la iglesia imperial. Voy a presentar ya para terminar lo que nos hace falta para la semana que viene y ponernos de acuerdo porque nos va a tocar dar otras como 2 clases en una misma semana y poder terminar ahora en junio. Bien, entonces vimos la imperial. Después vamos a entrar a la medieval, de la Edad Media. Es fascinante porque aquí se ve las guerras, las cruzadas que tuvo la Iglesia Católica. La Reforma Protestante, que la vimos aquí rapidito, esto fue como un panorama lo que vimos. Acuerda que yo les decía que era importantísimo, que iba a ahondar un poquito más en cada una de ellas. La iglesia moderna, que es la actual, y aquí están las denominaciones cristianas. Ya todo está aquí preparado, tienen los videos, para que ustedes puedan ir adelantándose y mirarlo. Ya todo el material está listo aquí. ¿Ok? Denominaciones. Pastor Jesús, Sí. ¿me puede hacer una pregunta? Dígame. Aquí, rápidamente. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Como estamos viendo, cierto que del protestantismo, Okay. esa cosa cierto de que la persecución a los cristianos, que la palabra no se hizo para contender, como dijo aquí la sierva, pero resulta y pasa hay algo que yo donde tengo la congregación, más adelantico, hay una iglesia, yo les digo los Jesusos, los pentecostales. Y esa gente pasa y el pastor sí me ha saludado un par de veces. Entonces, como el concilio con que yo estoy en la cuadrangular, un día uno se me acercó y me dijo, ahora tienes 4 dioses. Ahora ya no son 3, sino ahora tienes 4. Que, o sea, hace lo que usted está diciendo, como que una cosa ahí. Y yo, bueno, Dios mío, este hombre, ¿qué le pasa? Entonces estaba con la hermana Yole, que está aquí en el... Pero se nos metió hacia allá, bueno, en fin. Ellos también persiguen a la iglesia, a nosotros los cristianos, porque ellos dicen que yo tengo tíos que son pentecostales y dicen que la iglesia, que la religión verdadera es la de ellos. Estamos errados. Totalmente. Y ellos no aceptan que las mujeres enseñen. Dicen que nosotros las mujeres no podemos ser pastoras porque en la palabra no habla de que las mujeres eran pastoras. Según ellos, dicen que como es que el vestir, que no pueden usar aretes, que no se pueden maquillar, que no pueden usar alhajas, porque eso es pecado, que bueno. Entonces, ellos también persiguen a la iglesia, nos persiguen a nosotros. Bueno, resulta que hay que dividir los dogmas de cada una de las sectas o religiones con la verdadera palabra del Señor. Entonces, a cada uno de ellos interpretan la palabra como ellos creen. ¿Y por qué creen que se llaman sectas? Porque resulta que ellos le creyeron a fulanito, que fue quien estudió la palabra y tuvo la revelación del Señor, y él le ha enseñado a los demás una doctrina en la cual él entendió que era así y que si la estudiamos nosotros no es correcta. Los pentecostales, tanto unidos con los pentecostales unitarios, porque hay 2 tipos de pentecostales, los unitarios y los trinitarios.
Estos pentecostales trinitarios se separaron de los unitarios al darse cuenta de ese error de la unicidad como ellos lo quieren plantear, porque es que Dios es uno solo, así es. Estos pentecostales nacieron en el año 1914. O sea, eso fue en el siglo pasado. Es relativamente nuevo. Los evangélicos desde el año 1517 en adelante con el protestantismo a medida que se fue ramificando. Y así sucesivamente comenzamos a ver cada una de las religiones y sectas que se han ido formando. Por eso nosotros debemos tener clara qué es una religión, qué es una secta. Y esto es un tema fascinante, hermoso y precioso que vamos a estar viendo adelante. Nosotros no nos pongamos a discutir con ellos. Les voy a decir algo. He comprobado que estas sectas tienen espíritus de doctrinas falsas. Espíritus, ¿ok? Espíritus. Entonces, no vamos a contender contra ellos. Principalmente los mormones. Esto es tremendo, los mormones. Entonces, para la clase que vayamos a dar, yo sé que aquí va a haber muchísimas preguntas y vamos también a compartir experiencias que yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido con las diferentes sectas. El Testigo de Jehová es una secta. Los Adventistas es una secta. Vayan averiguándose bien por internet qué es una secta. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y una religión? ¿Ok? Pero toda esa secta la barre el poder y la unción del Espíritu Santo. A mayor revelación, mayor unción. Así que tenemos que seguir estudiando y sometiéndonos a la palabra de Dios. Nosotros nos Amén. leerlo porque También hay que tener en cuenta que hay una cosa que también se llama la religiosidad. sí. Hay muchas personas que manejan la religiosidad. Los hermanos que manejan una religiosidad y eso también afecta también el trato, la relación con las demás personas. Ya, uno tiene que aprender a tratar con las diferentes personas como tales, ya a entrar en una relación sin contender, sin llegar a un extremo de contender, porque Mira, yo he tratado con muchas personas. Nunca hemos entrado en conflicto de darnos y de enemigo, o de que ellos me vean como un enemigo, y así sucesivamente, ¿no? Yo tengo muchas personas conocidas, inclusive pastores de la Pentecostal y de otras de estas sectas, que uno trata con ellos con mucho respeto y ellos lo tratan a uno con mucho respeto también. Vean, mis queridos ministros, nosotros tenemos que ser balanceados. Ni allá ni acá. Porque entonces dañamos el trabajo que estamos haciendo. Escuché una vez una pastora que quiero mucho, le dejé mi opinión sobre ese tema, y que ella no le gusta, ella enseñaba a la congregación que no podían comer pastel en diciembre, ni pudín, no podían ponerse tenis las mujeres, porque todo eso era pecado. Entonces se van a los extremos. ¿Y de dónde saca eso en la Biblia? Así que irse a los extremos, entonces a veces dañamos al feligrés, dañamos a esa persona que está buscando del Señor. Nosotros no estamos para dominar a nadie. Nosotros estamos para compartir la palabra del Señor, levantar al caído, darle libertad al cautivo por medio de la palabra escrita sin torcerla. Entonces, para eso estamos nosotros y por eso necesitamos estudiar teología, ¿verdad? Para eso están estos estudios teológicos, para que nosotros aclaremos cosas, hagan preguntas doctrinales. Le doy la honra y la gloria a mi Señor, que he durado 20 años estudiando doctrina. Y si me equivoco, aquí estoy abierto para decir, hombre, gracias, me equivoqué y voy a corregir. He corregido bastante, he corregido. Eso ha sido un proceso, no ha sido de la noche a la mañana. Pero necesitamos como ministros conocer buena doctrina.
Pastor, yo cuando estaba en el pueblo, en la costa, yo me reunía en una congregación donde el pastor decía que era pecado rasurarse, que era pecado usar perfume, que era pecado que era pecado arreglarse el pelo, y donde queda ser una cosa de locos. Y yo, no, esto no es de Dios, imagínense. Yo tengo un salón de belleza y a mí un día vino una cliente y me dijo que vino a comprar algo y me dijo que si yo era cristiana verdadera tenía que quitar este negocio. Mucha prudencia, hay que tener mucha prudencia. A aquellas personas que dicen eso, nosotros siempre tenemos que tener la dirección de Dios. Yo no voy a llegar a una pareja también a decirle, fulanito me trata mal, mi esposo me trata bueno, déjalo. No, señor. Pastor Yair quiere decir algo. Creo que alzó la mano. Sí, quería aportar algo de lo que se está hablando. La Biblia dice, ha puesto los ojos en el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Y tenemos que tener en cuenta también lo que dice la palabra, que un reino dividido no prevalece. Eso es lo que ha querido hacer el enemigo, dividir la fe, dividir la fe. Yo tengo la verdad y tú no. Lo que tenemos que hacer es colocar los ojos en Jesús. Quiero, a manera de testimonio, vivo al frente de una iglesia pentecostal unida de Colombia. Tengo una doctrina diferente a la doctrina que maneja la iglesia pentecostal unida de Colombia. Y tengo ya más de 15 años de estar viviendo al frente de la iglesia. He tenido excelentes relaciones con los pastores de allí, con los hermanos, con los miembros de la congregación. Y una de las cosas que me ha ayudado a todo eso es actuar de manera sabia, no juzgar, sino que sea el Señor que se encargue de todas las cosas. Amén. Me han invitado, igual los he invitado, pero en medio del respeto. Han habido respuestas, no, ya yo tengo mi iglesia, pero en medio del respeto. Entonces, creo yo que colocar los ojos en Jesús, como autor y consumador, y no dejar que el enemigo entre en nuestra vida para dividir. Eso es lo que le está sucediendo a la iglesia cristiana hoy en día, que como un cuerpo en Cristo nos estamos dividiendo. Aprendí hace poco que el planeta Tierra es uno solo, no tiene divisiones, pero las naciones le han puesto fronteras. Así creo que el Señor Jesús, Dios, es uno solo, pero nosotros, los seres humanos, colocamos divisiones, como dice el apóstol Pablo. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de acá, yo soy de allá, pero la iglesia de Cristo es una sola. Quería aportar eso. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Una vez también nos sucedió, pastor, una vez nos sucedió a nosotros, a mi esposa y a mí, un cura que era conocido de nosotros, siempre se hablaba. Y una vez él nos dijo, yo necesito allá una pareja como ustedes, así, porque ustedes trabajan bastante en la obra de Dios, están comprometidos con el Señor, así es que yo quiero parejas allá en la iglesia, estaba diciendo el cura. Entonces, bueno, ahí muy sabiamente nosotros charlamos con él y eso, pero sabemos que él quería, como que dice, jalarnos de allá, pero siempre seguimos con la amistad. Uno siempre tiene que mantener, tampoco, así como dice el pastor ahora que estaba hablando, puede mantener la relación, una buena relación con esas personas, ya, no tampoco entrar en contienda con esas personas, sabiamente saber decirle la respuesta a las personas y no entrar en esas digamos, en una amistad, claro. Miren, aquí lo importante es algo. Primero, no ser idólatra. Segundo, creer que el Señor Jesucristo, que por medio de él da la salvación. Tercero, hay doctrinas que no ponen en peligro la salvación.
Y eso es lo que vemos con los Pentecostales Unidos. Los Pentecostales Unidos, a pesar de tener algunas doctrinas que nosotros no estemos de acuerdo, no pone en peligro su salvación porque ellos creen en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién? Y paz. Entonces, a veces la forma y no nos fijamos en el fondo. Bueno, ¿quién se gana la bendición para terminar esta clase tan maravillosa? Una oración. Para que ore. Amén, amén, pastor. Bueno, mi pastor Aquiles. Amén, vamos a orar para darle gracias a Dios por toda esta hermosa enseñanza que Dios ha permitido que por su amor estemos unidos. Amantísimo Padre, Rey del cielo y de la tierra, en cuya presencia estamos, Señor, para darte siempre la gloria y la honra, la exaltación y la majestad es tuya, Señor. Todo lo que hoy somos y lo que tenemos porque usted así lo ha permitido, Señor. Padre, nosotros sin nada hemos traído a este mundo y sin duda nada llevaremos, Señor. Pero hoy estamos seguros, Señor Padre, que hemos aprendido, Dios mío, a guardar muchas veces, papá. Tú eres grande, Señor, y maravilloso. Te pido que guardes a cada pastor, Padre, que ha dedicado hoy su tiempo a servicio tuyo, Señor. Guárdanos, Señor, en este mundo sin manchas, sin arrugas, Señor. Que hoy estemos presentes delante de ti, Dios mío, para pedirte perdón en todo tiempo, Dios mío, y que en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos, Señor. Gracias por cada hermana, pastora, líderes, evangelista, maestro, que están, Dios mío, estudiando, Padre, para aprender solamente de Cristo, Padre, para la defensa del Evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y en esta noche, Dios mío, Señor, despedimos, Dios mío, Señor Padre, esta clase que fue de mucho fruto, de mucha enseñanza, bajo un conocimiento bíblico, Señor. Gracias por cada hermano, Dios mío, que participa desde lejos, desde la distancia, que hemos sido instruidos por el Señor. Y gracias por esos hombres que, Dios mío, han dedicado hoy, bendito sea el Señor, la hora, Dios mío, que ha pasado tan pronto. Pero estamos en tu presencia. Así que, Dios mío, guárdanos, Señor, en esta noche y que nunca falte, bendito Dios, en nosotros la unidad y el amor, Señor. Gracias por todo. Amén y amén. Muchas gracias, amén. Que Dios me lo bendiga. Sí, mi pastor. Amén. No, digo amén, que el pastor Aquiles había hablado, dijo amén, pastor Aquiles, amén, amén para todos. Amén, amén. Amén. Un abrazo para todos, que tengan una excelente noche. Y ahí vamos aprendiendo poquito a poquito. Amén. Oremos por el pastor Luis para que se mejore lo más pronto posible. Amén. Yo estoy orando por él. Bendiciones para todos. Está bastante cogido. Muchas gracias a mi pastor Jair, que lo reemplazó en el día de hoy. Muchas gracias, mi pastor. Amén, amén.